Muchas gracias, Elsa, y a todo el comité de Women in Accounting por abrir este espacio. Me emociona mucho estar con esta comunidad de mujeres, ¿no? Que se interesan por estos temas de las finanzas, porque en realidad sí es un tema que vale la pena aprender, ¿no? Y que todas deberíamos conocer. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a proyectar esto para que sea más grande. Ya. La charla que les traigo hoy día se denomina de contadora inversionista. Y aquí vamos a aprender juntas cómo organizar nuestras finanzas personales y empezar a construir patrimonio. ¿Ok? Sí, Linda, Eh, si pudieras colocarlo a modo de presentación, pantalla completa, por favor, para poder visualizar ya. mejor el Yo lo material. veo, yo lo veo a pantalla completa. Ustedes no. Eh, no estamos viéndolo, no sé ¿Sí? si le has dado clic a la A ver, a la copita. Aquí. copita. A ver, A otra la vez. copita Ahí, ¿cómo lo ven? todavía está, no está a Mm, modo de presentación. A ver, Ustedes voy a me dejar de dicen, compartir y voy a volver a compartir. Ok. bueno, mientras tanto, vamos a tener en cuenta sus participaciones. Si tienen alguna pregunta, lo escriben en el chat, o de lo contrario, levanta la mano. Quien a partir de estos momentos va a ser direccionado y controlado por acá la colega Elizabeth Ruiz, quien es miembro del Comité de Investigación e Innovación, ¿no? Y nos va a apoyar en este desarrollo de este webinar. Bien, ¿cómo ¿Qué tal estás, ahora? Elisa? Bien, bien, adelante. Perfecto, ahora está ¿Sí? perfecto Ya, Linda. Sí, genial. por favor. Ya, bueno, como les decía, vamos a aprender juntas cómo organizar nuestras finanzas personales y empezar a construir nuestro propio patrimonio. ¿Ok? Quiero empezar esta charla haciendo una breve reflexión. Eh, a ver, de las aquí presentes, ¿no? ¿Cuántas de nosotras aplicamos actualmente las finanzas en nuestras labores diarias? ¿No? Por ejemplo, en nuestros empleos, en la oficina. Yo creería que la mayoría, por no decir todas, ¿no? Aplicamos las finanzas en nuestros trabajos, eh, pero ¿por qué no aplicamos de la misma forma o con la misma rigurosidad las finanzas en nuestras vidas personales? ¿No? ¿Por qué? Porque en una empresa, en las empresas donde trabajamos, nosotras presupuestamos, controlamos gastos, ingresos, hacemos los análisis, proyectamos, pero muchas veces no hacemos lo mismo con nuestras propias finanzas. Y esto no se debe a un tema de falta de capacidad, sino que muchas veces es porque no tenemos un plan financiero claro para poder construir nuestro propio patrimonio, ¿no? Ahora, la ventaja que tenemos nosotras como contadoras es que nosotras ya tenemos el conocimiento necesario, ya tenemos las herramientas, entonces solamente el reto está en llevar estos conocimientos a nuestras finanzas personales, ¿no? Básicamente. Y esos conocimientos en verdad son un gran activo para nosotros, así que hay que aprovecharlos. Ahora, como les decía, eh, no es la mayoría de los casos, eh, esto se debe a que no hay un plan financiero claro, ¿no? Para poder construir nuestro patrimonio. Y esto nos pasa a muchas, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? Mi historia no empezó tampoco con una inversión al inicio. Eh, yo creo que todas buscamos crecer profesionalmente, ¿no? Escalar o ascender en la carrera. Y lo mismo pasó en mi caso, ¿no? Yo me esforcé mucho por eh, crecer profesionalmente, ascender, ganar experiencia. Y llegó un momento, un punto en el que también empecé a cuestionarme qué otras opciones tendría
fuera de mi trabajo que me gustaba mucho, qué otras opciones tenía para hacer crecer mi patrimonio que no dependieran necesariamente de mí, ¿no? De mi trabajo actual, de mi esfuerzo, de mi tiempo. eh, Cómo hacer que el dinero trabajara para mí. Entonces, en esa búsqueda de opciones, descubrí lo que son las finanzas personales, ¿no? Y empecé a estudiar, a indagar, veía videos de YouTube, podcasts, entrevistas, testimonios, ¿no? De gente que ya había experimentado, o ya había tenido esas experiencias buenas y malas en las inversiones. eh, Empecé a educarme o a hacer un autoestudio, estudiaba por cuenta propia, y ir analizando todas las opciones que habían disponibles en el mercado. Entonces fue así que las finanzas personales se convirtieron en una de mis más grandes pasiones y me tracé esta meta de ir aprendiendo lo más posible e ir incrementando con el tiempo mi patrimonio, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Ahora, lo que vamos a revisar ahora son algunos principios que yo considero básicos al momento de controlar nuestras finanzas personales. Por ejemplo, un primer punto es que un buen ingreso no garantiza un buen patrimonio. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos el caso de Ana y Carla, donde ambas ganan 7.000 soles, tienen un ingreso por sus salarios de 7.000 soles mensuales. Pero ¿qué pasa con Ana? Ana le gusta usar la ropa de moda, ¿no? La última tendencia, le gusta cambiar de celular cada año, le gusta salir a comer a restaurantes caros, viajar cada vez que puede. Entonces, Ana destina los 7.000 soles que recibe al mes a gastar. Por lo tanto, su inversión es cero. Ahora, ¿qué pasa con Carla? Carla, a diferencia de Ana, sí invierte un 15% de sus salarios, de su salario mensual. Entonces, destina 5.950 soles al gasto de sus, ya sean necesidades básicas o gustos, e invierte el 15%. Entonces, después de 5 años, ¿cuánto creen que tendría invertido Ana? Supongamos que aporta todos los meses el mismo monto, ya que no, que su sueldo no varía, lo cual es inusual porque usualmente los salarios se incrementan, ya sea porque cambies de empleo o por la inflación, ¿no? Hay pequeños incrementos, ¿no? De vez en cuando, entonces, pero consideremos un ingreso flat de 7.000 soles mensuales. Si continúa aportando 1.050 soles en una inversión que en promedio ofrece una rentabilidad de 7% anual, al cabo de los 5 años, no, perdón, Carla tendría acumulado una inversión o un patrimonio de 75.000 soles, de los cuales 63.000 serían aportes y 12.000 serían intereses o rendimientos. Entonces, con esto, con este ejemplo tan sencillo, vemos que un buen ingreso no garantiza un patrimonio. Entonces, si bien es cierto, el ingreso te abre posibilidades, ¿no? A mayor ingreso, más posibilidades tienes, es el margen convertido en activos, o sea, es aquello que destinas a la inversión en la compra de activos, lo que termina construyendo tu patrimonio, ¿no? Y a mí me gusta decir que, si bien es cierto, el dinero no compra la felicidad, pero sí te compra opciones, ¿no? O te compra libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de poder eh, redireccionar tu carrera, ¿no? O empezar en algo que te apasiona más, ¿no? O la libertad de emprender un negocio propio, o la libertad de tomarte un año sabático, ¿no? eh, la libertad de dejar un empleo que tal vez ya no te llena, o la libertad tal vez de no depender económicamente de una pareja o otra persona.
Entonces, es para ello que construimos patrimonio, ¿no? No para acumular riqueza o dinero, sino para tener la libertad de decidir cuando sea necesario. ¿Ok? Ahora, antes de empezar a invertir, es importante preguntarnos cuál es mi punto de partida, ¿no? ¿En qué etapa me encuentro? He colocado estas 5 etapas que son eh, como que etapas en el crecimiento financiero personal. ¿Ya? Empezamos por la etapa de diagnóstico. En esta etapa, yo todavía no sé cuánto es lo que gasto. Me cuesta ahorrar, no soy muy constante con mis ahorros. Por lo tanto, en esta primera etapa, mi prioridad va a ser conocer mis números. ¿Ok? Eh, la siguiente etapa es la etapa de control. En esta segunda etapa, yo sí conozco mis números. ¿Por qué? Porque llevo un presupuesto que me permita saber cuántos serán mis ingresos y a qué gastos o a qué conceptos voy a destinar ese ingreso. Cómo se va a distribuir mi ingreso en cuanto a gastos de necesidades básicas, necesidades no esenciales, ahorro, inversión. Entonces, esto me permite tener un control, como lo dice la etapa, de mis ingresos, me permite saber cuántos son mis deudas, cómo poder reducir mis deudas, ¿no? Me permite eh, llevar, tener visibilidad de todo eso. Por lo tanto, si yo ya me encuentro en esta etapa, mi prioridad siguiente sería la de crear un sistema financiero. Entonces, la siguiente es la etapa 3 de seguridad. En esta tercera etapa, yo cuento con un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es que, es aquel dinero o ahorro que me permite hacer frente a situaciones inesperadas. Me refiero a eventos o sucesos fortuitos, accidentes o pérdida de mi empleo o alguna situación que escapa de mis manos y que significa que yo desembolse una cantidad inesperada de dinero. Eh, este fondo de emergencia me permite hacer frente a esos pagos inesperados sin que yo me desestabilice financieramente ese mes. Ahora, lo recomendable, ahora ustedes me dirán, ¿cuánto debería tener como fondo de emergencia? Lo recomendable es tener de 3 a 6 meses de, de tu sueldo, de tu salario mensual, ¿no? Porque suponiendo que por X razón la empresa donde trabajo tiene problemas financieros y termina cerrando y me quedo sin empleo, entonces yo puedo tener la tranquilidad de que tengo cubierto los próximos 3 a 6 meses con el nivel de vida que llevo para poder buscar otro trabajo, ¿no? O poder reinsertarme en el mercado laboral. Entonces, ya no tengo la necesidad de endeudarme, ¿no? O, por ejemplo, que Dios no quiera, pasa un accidente, ¿no? Y tengo que hacer gastos fuertes en salud o en la clínica. Si yo tengo un fondo de emergencia, puedo cubrir estos gastos de salud con mi fondo y ya no necesito recurrir a préstamos, que muchas veces pues, suele pasar porque las clínicas son caras, o recurrir a la tarjeta de crédito si es que no me quieren, no puedo obtener un préstamo de inmediato. Entonces, eh, las tarjetas de crédito tienen intereses muy altos que después me sería muy complicado pagar. Para esto esta es la principal finalidad del fondo de emergencia. Ahora, también tener un seguro, ¿no? También es recomendable tener un seguro de salud en caso de alguna emergencia. Siempre es mucho más económico afrontar el problema con un seguro de salud. Ahora, si yo ya tengo mi fondo de emergencia, ¿no? Ya tengo un seguro, ¿cuál es mi siguiente prioridad? Ya me tocaría empezar a construir patrimonio. Ahora, el patrimonio lo vemos en la siguiente etapa, que es la etapa de crecimiento.
En esta cuarta etapa, yo ya invierto y diversifico. ¿A qué me refiero con diversificar? Me refiero a buscar nuevas fuentes de ingreso, ingresos de largo plazo. Ya, ya me he educado, ya conozco las alternativas que hay en el mercado y me enfoco a destinar parte de mis ingresos a estas inversiones en la compra de activos. Ahora, una vez que yo ya estoy en esa etapa de inversión, la siguiente y última etapa es la de la libertad, que yo denomino libertad, donde mis activos ya me permiten tener más opciones, donde mi dinero ya se encuentra trabajando para mí. Ya no necesariamente requieren de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mis horas, sino que el dinero trabaja para mí. A ver, ¿cuál es la prioridad si yo ya me encuentro en esta etapa? Mi prioridad ya no es como que buscar diversificar, sino que ahora es preservar mi patrimonio, o sea, multiplicarlo en la medida o sea, sin arriesgar, ¿no? Porque yo ya tengo un patrimonio construido, ¿no? Ya no voy a ser tal vez tan agresiva con el crecimiento, ¿no? Como en la etapa 4, sino voy a priorizar conservar, preservar mi patrimonio. Ahora, me gustaría que escriban en el chat eh, en qué etapa creen que se encuentran ustedes. En la etapa, pueden escribir uno, si se encuentran en la etapa donde todavía creen que no son tan constantes con el ahorro, ¿no? O escribir el número dos, eh, si es que creen que ya tienen un presupuesto, ¿no? Aquellas que ya tienen un presupuesto. eh, Tres, quienes ya tienen un fondo de emergencia de algunos meses. Cuatro, si es que por ahí alguna ya invierte en algún tipo de activo, ¿no? Ya sean cuentas de ahorro, depósitos a plazo, o cinco, si es que ya ahora su prioridad es preservar, ¿no? Cuidar ese patrimonio que han venido acumulando durante el tiempo. Bien, Ya, en el perfecto. chat hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿en qué producto financiero más me recomiendas invertir? Sí, ahora justo vamos a ver, dependiendo de la etapa en que nos encontramos, vamos a ver cuáles son los productos o las opciones más recomendables, ¿no? eh, Porque es importante hacer inversiones respetando el orden. Hay un orden recomendable para poder empezar a invertir y también vamos a analizar al final cuáles son las opciones disponibles más comunes en el mercado, ¿no? Al menos en el mercado peruano. Y vamos a analizar cuáles las características principales de cada opción. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ir viendo más a detalle en las siguientes diapositivas. Ahora, muchas gracias a las que participaron. El siguiente punto o eh, principio es construir nuestra pirámide de patrimonio. Ahora, aquí tenemos seis, seis como que niveles, ¿no? En esta pirámide, donde el primero es la protección y estabilidad. Si ya hemos ordenado nuestras deudas, ya sabemos cuál es nuestro flujo de ingresos y salidas en el mes, ¿no? Significa que estamos en esta primera etapa de como que protección y estabilidad. Ahora, la siguiente etapa es la del fondo de emergencia, donde ya tenemos este fondito, este chanchito para protegernos de los posibles imprevistos y que cualquier emergencia no nos desestabilice. La tercera etapa es la de ahorro, donde una vez que yo ya separé un monto a mi fondo de emergencia, ¿no? O sea, yo me siento cómoda con 6 meses de mis salarios, ya eso ya lo destino a mi fondo. eh, Ahora yo me voy a dedicar a todos los excedentes que generen adelante van a ser para ahorro, ¿ya? Porque primero o sea, son necesarias las dos cosas, ahorrar e invertir. Entonces, me pago a mí primero de mi presupuesto, yo destino
qué porcentaje va a ir para el ahorro y en base al resto yo ya me organizo cómo cubrir mis necesidades en función al restante, ¿no? Al monto restante. La siguiente etapa es la de inversiones, donde ya el dinero trabaja para mis metas. Lo que yo tengo la meta de acá estudiar una maestría, entonces voy a ir ahorrando para que con los intereses pueda ir pagando mi maestría, ¿no? Más ya cada 2 años. Para eso son las inversiones, ¿no? Dependiendo de las metas o la finalidad que yo tenga para ese dinero, también elijo el tipo de inversión, ¿no? Dependiendo del plazo, dependiendo del interés que estoy buscando, el rendimiento. Y la quinta etapa o el quinto nivel en la pirámide es el de crecimiento patrimonial, donde ya decido una estrategia para crecer, ¿no? Ya tengo destinado cuánto es el monto que suelo destinar a inversiones, entonces ya sé cuánto, o sea, qué tipos para diversificar mi portafolio, qué tipo de inversión, eh, con qué tipo me siento más cómoda, ¿no? Cuánto voy a destinar a cada tipo de inversión. Esa es la de crecimiento. Y la última, que es la de libertad financiera, donde ya mi objetivo básicamente es el de preservar mi capital, ¿no? Mi patrimonio. Ahora, eh, es importante ir en orden porque esto es como si fuera un edificio, ¿no? Un edificio de 6 pisos. Yo no puedo saltarme al quinto piso si todavía no tengo bien construidos los cimientos del primer piso. ¿No? No sería posible, ¿no? Utilizando el ejemplo, pero financieramente no sería recomendable saltarme de etapas. Vamos a ver ahora un ejemplo de por qué no sería recomendable. Entonces, a nivel de resumen, el patrimonio no es lo que gano, en realidad es la libertad y las opciones que construyo. A ver, creo que hay algunas consultas o comentarios. Estuve en 4, pero me fue mal por decisiones incorrectas. Estoy trabajando en recuperarme financieramente. ¿En qué número estaría? Ya, correcto, sí, o sea, en verdad a todos nos pasa, o sea, no es que del 100% de inversiones, no es que todas van a salir absolutamente bien, o sea, siempre lo correcto es ser consciente del riesgo porque toda inversión implica un riesgo. Obviamente hay inversiones más riesgosas que otras, pero hay una regla que nos dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, va a depender mucho del perfil que tengamos cada una para ver con qué inversión nos sentimos más cómodas, ¿no? Si, por ejemplo, yo prefiero no arriesgar tanto, pero bueno, eso significará que gane menos. Entonces, por ahora estoy bien con eso. Entonces, va a depender de lo que nos dé tranquilidad. Ahora, si tú me comentas, Jacqueline, que ahora estás trabajando en recuperarte financieramente, tendríamos que ver, ¿no? Si es que tú ya crees que ya tienes un fondo de emergencia o todavía te encuentras en esa etapa, en construir este fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tu estilo de vida mensual. Entonces estarías en la etapa 2, ¿no? O en el nivel 2. O si ya tienes tu fondo y ahora estás enfocándote en generar excedentes, ya sería la etapa 3. ¿Ok? Eh, el fondo de emergencia correcto es igual a un ahorro y es por eso que yo digo que eh, si bien es cierto, es un ahorro que necesitamos que esté disponible por cualquier emergencia, pero también es importante que vaya generando rendimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi fondo de emergencia lo tengo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Hay varias entidades financieras que te pagan intereses un poco más altos, ¿no? Del mercado, por ejemplo, que lo que te pagaría un banco grande, ¿no? Por ejemplo, el BCP, el BBVA en sus cuentas de ahorros te pagan menos del 1%, ¿no? Y ni qué decir del salario de la cuenta sueldo, o sea, no te paga nada, te paga 0%, creo. Eh, Hasta algunas te cobran comisiones, por ejemplo, si no tienes un fondo mínimo en la cuenta. Pero en cambio, hay otras cuentas, ¿no? Que mayormente son de entidades de financieras, no, o sea, no bancos, sino cajas eh, o financieras. Por ejemplo, yo tengo mi fondo de emergencia lo tengo en financiera efectiva y otra parte también en que ahora es SIP,
¿no? Que pagan entre 4 4.5. Eh, Ahora hay que ver también que, si bien es cierto, el hecho de que no sean bancos grandes, o sea, no es lo mismo una financiera que un banco grande, ¿no? Eso sí lo tenemos muy claro. Un banco grande tiene más estabilidad, pero también hay que tener en cuenta eh, el, el fondo de seguro de depósito, ¿no? Por ejemplo, la SBS pide a las entidades financieras que se acojan a un fondo de seguro de depósito que todos los meses se actualiza, pero que en promedio está por encima de los 120.000 soles. Entonces, antes de poner tus ahorros en cualquier entidad financiera, eh, tienes que ver que esa entidad, ese banco, esa caja, cuente con el fondo de seguro de depósito, ¿no? Porque de esa forma, si es que algo le pasara a la entidad financiera, tu dinero está protegido hasta ese monto de 120.000. Ahora, si tienes más de 120.000, ya ahí sí lo recomendable es distribuirlo en más entidades, ¿no? No una sola. Pero ya con eso ya tienes la seguridad, ¿no? Por ejemplo, estas cajas que han cerrado por problemas, se les ha devuelto, ¿no? A los inversionistas sus ahorros hasta ese monto de los 120.000. Entonces, por ese lado, si bien es cierto, no es un banco, pero cuenta con el seguro de depósito, entonces estamos cubiertos. Prestamipe, me parece que no estoy segura si tiene cuentas de ahorro, pero sí tiene instrumentos de inversión, ¿no? Por ejemplo, tiene instrumentos de factoring. eh, Ahí más adelante cuando veamos las modalidades o las posibilidades de instrumentos de inversión que hay, vamos a tocar el factoring, ¿no? Que Prestamipe tiene factoring, también he invertido en Prestamipe en factoring, y ahí vamos a tocar a más detalle esa alternativa, ¿ok? Ya. Entonces, acá tenemos un ejemplo de Andrea, ¿ya? Andrea quiere invertir, pero su base todavía es frágil. Ok, acá tenemos sus datos, ¿no? Andrea es una contadora que nos dice que tiene un ingreso neto de 5.000 soles. Sus gastos mensuales ascienden a 3.400 soles aprox, pero hay un dato importante, que tiene una deuda de tarjeta de 4.000 soles y también cuenta con ahorros de 2.000 soles. Ahora, su objetivo es tener la inicial para su vivienda, ¿no? Quiere comprar un departamento, así que su objetivo es juntar la inicial. Ahora, ¿ustedes le recomendarían a Andrea invertir en la inicial para la vivienda? Entonces, vamos a analizar nuevamente las etapas, ¿no? La pirámide. Eh, o sea, es cierto que si yo tengo deudas, o sea, la deuda no es un impedimento para invertir, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Es una deuda de tarjeta. Una deuda de tarjeta, normalmente las tarjetas de crédito tienen los intereses más altos. En promedio, una tarjeta de crédito tiene un interés de 50% a 70% mensual, no, perdón, anual. Entonces, eh, si yo tengo 4.000 soles, bueno, que me están generando ya intereses que pueden ir del 50% a más, es muy improbable, por no decir imposible, que yo encuentre una inversión que supere el 50% anual, ¿no? O sea, la única forma para que yo me lance a invertir sin antes haber pagado esta deuda es que yo encuentre una inversión que me pague más del 50%. Entonces, como eso es prácticamente imposible, al menos sin que sea muy riesgoso, se podría haber ya algunas opciones, pero como les decía, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Así que sería un riesgo muy alto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sería más recomendable para Andrea es primero cancelar esta deuda, ¿no? Con los remanentes que tenga, por ejemplo, de su ingreso menos los gastos mensuales, le está quedando 1.600. Lo primero sería atacar la deuda, la tarjeta de la deuda, ¿no? Ir pagando todos los meses todo lo que pueda destinar, 1.500 mensual, hasta culminar con el pago.
y luego definir con un fondo de emergencia, porque el siguiente paso es, ¿no? Una vez que yo ya tengo ordenados mis números, ¿no? Ya sé cuánto es mi flujo mensual de ingresos, salidas, ya tengo ordenadas mis deudas, pago mis deudas, ¿no? Defino una estrategia para pagar mis deudas, las termino de pagar. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer mi fondo de emergencia. ¿Por qué no me puedo lanzar a invertir todavía? Porque, ¿qué pasaría si ya yo ahorro mi inicial, ¿no? Por ejemplo, me piden, no sé, 20.000 soles de inicial. Ya, pago mi tarjeta, ok. Pero no hago mi fondo de emergencia. Me lanzo de frente a la inicial, logro juntar la inicial de 20.000 exactito, ¿no? Con mis ahorros de los 2.000, ahorro 18 más, 18.000 más, ya tengo mis 20.000, los pongo en la inicial. ¿Qué pasaría? Ya tengo mi cronograma de cuotas mensuales, ¿no? Todos los meses me toca pagar 2.000 soles mensual. ¿Qué pasaría si eh, por alguna razón, ya Dios no quiera, me pasa algo o ya me quedo sin chamba, ¿no? Me quedo sin trabajo? No tengo un fondo de emergencia, entonces me quedo sin un salario mensual, pero al banco no le va a importar si yo tengo trabajo o no tengo trabajo. El banco me va a seguir cobrando los 2.000 soles mensuales de mi cuota, ¿no? De mi cronograma. Entonces, si yo no tengo un fondo de emergencia, esos 2.000 soles voy a tener que sacarlos de alguna otra parte. No, voy a tener que prestarme del banco o prestarme de un familiar o disponer efectivo de la tarjeta de crédito, no sé. Y va a haber tal vez un momento en el que no pueda seguir prestándome y el banco va a querer ejecutar la garantía hipotecaria, no sé, ese sería un caso más extremo, ¿no? Entonces, es por esa razón que antes de invertir es necesario contar con un fondo de emergencia. De manera de que si yo pierdo mi empleo, no sé, eh, yo todavía puedo seguir haciendo frente a mis cuotas con este fondo de emergencia, puedo seguir pagando mis cuotas, ¿no? Hasta conseguir una nueva fuente de ingresos, ¿no? Es por eso que la inversión correcta comienza con el orden correcto. O sea, es importante respetar estos niveles de la pirámide, ¿ok? Todo para poder estar más tranquilos, ¿no? Ante cualquier eventualidad. El siguiente principio es que cada sol, me refiero a cada moneda de cada un sol, necesita un fin. ¿Ya? Eh, Vamos a ver aquí un ejemplo de un ingreso mensual, una persona que tiene un ingreso mensual de 5.000 soles. Ahora, de esos 5.000 soles, destina el 55% para vivir, o sea, 2.750 soles para vivir, que serían sus necesidades básicas, ¿no? De alimentación, comida, vivienda, vestimenta. eh, 750 que equivale al 15% para sus metas, o sea, podrían ser, por ejemplo, metas de estudios, ¿no? 10% para el disfrute, o sea, me refiero al disfrute a actividades de ocio, salidas, comidas en restaurantes, viajes, ¿no? Mensualmente va juntando un fondo de 10% para estas actividades de disfrute y 20% lo destina para proteger para el ahorro o inversión, que equivaldría a 1.000 soles mensuales. Entonces, esto es un ejemplo de eh, la asignación de mis ingresos mensuales. Ahora, hay otra regla también que es muy conocida, que es la del 50-30-20, por ejemplo, que es un poco distinta, donde también dice que el 50% son para las necesidades básicas, ¿no? Comida, transporte, vivienda, luz, 30% para mis gastos personales, salidas, viajes y otros gastos no esenciales, y 20% para el ahorro, que es para mi futuro, para mi tranquilidad y mis metas. Ahora, no hay una regla absoluta, ¿ok? Eso es muy importante que entendamos. No podemos copiar porcentajes porque no sé, lo hemos encontrado ya en internet me dice que es 50-30-20, ya, ok. O sea, no es así. Debemos adaptar esta distribución a la necesidad propia de cada uno, a nuestra realidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene deudas, ¿no? Yo no me puedo comparar con otra persona que, no, o sea, que no las tiene.
¿no? Obviamente, porque yo tengo que primero enfocarme, destinar parte de estos 5.000 al pago de mis deudas, ¿no? Lo mismo en que si yo soy madre soltera, no me puedo comparar con una familia de dos personas donde los dos son económicamente, o sea, generan económicamente, generan ingresos ambos, ¿no? Por ende tienen mayores ingresos. eh, yo no me puedo comparar o tratar de copiar la distribución, ¿no? Entonces, esto debemos adaptarlo a nuestras propias realidades, ¿no? Eh, y ver la forma siempre o sea, podemos ahorrar, ¿no? O sea, por más complicadas que estén nuestras finanzas, o sea, siempre podemos destinar algún porcentaje al ahorro. Ahora, la idea tampoco es como que ajustarnos o privarnos de cosas, ¿no? Y todo ahorrarlo, ¿no? O sea, está correcto disfrutar, ¿no? Está correcto tener un fondito para las salidas, para el cine, ¿no? Estos gastos eh, no esenciales, siempre que estén presupuestados, ¿no? Lo importante es asignarle una finalidad. ¿Por qué? Porque si yo no sé en qué estoy gastando, el dinero se me va a ir. Se me va a ir así sin que yo me dé cuenta, porque no sé en qué se está yendo, ¿no? Pero si yo ya tengo destinado al inicio de mes, ¿no? Ya, tanto va a ser para tal cosa, tanto va a ser para mi viaje, tanto va a ser para mi maestría, ya. Entonces, yo ya no tengo que esperar a fin de mes a ver si me alcanzó o no me alcanzó el dinero, sino que puedo ir controlándolo, ¿no? De acuerdo a la distribución que yo he establecido. Entonces, esto se tiene que hacer a inicio de mes. Siguiente. Ahora, diversifica también tus ingresos. Es el quinto principio. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de una empresa, ¿conocen ustedes alguna empresa que tenga solamente un cliente, ¿no? O que dependa únicamente de las ventas a un cliente? En verdad sería bien raro, ¿no? O sea, súper riesgoso para la empresa tener solamente un cliente, porque ¿qué pasa si el cliente decide ya no trabajar con ellos? La empresa se queda sin fuentes de ingreso, ¿no? Ya estaría en riesgo su capacidad de continuar sus operaciones. Entonces, si una empresa no está dispuesta a tomar ese riesgo, ¿por qué nosotras sí? ¿No? O sea, ¿por qué nosotras sí dependemos de una sola fuente de ingresos? Y es irónico que nosotros a veces, o muchas llamamos estabilidad, ¿no? A tener un ingreso, un salario fijo, ¿no? Cuando en realidad, o sea, en verdad sí es un gran riesgo porque es una sola fuente. Ahora, la idea, o sea, es que nuestro trabajo, ¿no? sea nuestra fuente principal, ¿no? Porque es la que nos genera eh, mayor poder adquisitivo. Ahora, pero también es importante poder complementar esta fuente de nuestro salario con otras adicionales. Por ejemplo, asesorías, ¿no? Fuentes complementarias serían asesorías, no sé, tal vez yo puedo dar asesorías, o servicios, ¿no? De contabilidades independientes o presentación de las declaraciones anuales, ¿no? O tal vez docencia, ¿no? Puedo dictar clases por horas o alguna asesoría en proyectos. O sea, ver la forma en que yo pueda monetizar con las habilidades que tengo. O sea, no necesariamente tienen que ser habilidades relacionadas a nuestra profesión. O sea, nosotros podemos tener habilidades totalmente distintas a nuestras carreras, pero que nos sirven para poder generar ingresos, ¿no? O hay actividades que pueden ser de una sola vez y que nos pueden generar ingresos pasivos también, ¿no? Por ejemplo, hacer eh, cursos, a veces hay cursos grabados, por ejemplo. Hacer cursos grabados en plataformas donde el esfuerzo va a estar al inicio, ¿no? Al inicio me va a costar probablemente elaborar mi material, el temario, grabar mis clases, subirlas a la plataforma, pero luego si es que esa plataforma empieza a monetizar,
todos los ingresos que vengan después ya van a ser totalmente pasivos porque yo no voy a necesitar hacer algún esfuerzo adicional en tiempo, horas, ¿no? Pero ya el ingreso va a ser líquido, ¿no? O, por ejemplo, yo me acuerdo que al inicio eh, yo hacía diseños. Hay algunas páginas eh, donde me permitían cargar diseños propios, ¿no? Y esta página web vendía productos, ya sea ropa, accesorios, y utilizaba los diseños. Entonces yo me creaba mi cuenta, cargaba mis diseños propios y la página o esta empresa tomaba los diseños y había gente que compraba, ¿no? Polos, cases. Cojines, pero con mi diseño y la empresa me pagaba un porcentaje de esas ventas, ¿no? Entonces, el trabajo inicial estaba, bueno, el trabajo estaba al inicio, ¿no? Donde me tomaba mi tiempo haciendo mi diseño, pero de luego ya no tenía que hacer más, ¿no? Entonces, subía 10 diseños y, o sea, obviamente es pequeño el monto que se recibe, pero igual, o sea, igual es un ingreso, ¿no? Y así, o sea, independientemente del monto, o sea, no me quiero ir al monto, sino que así como ese, hay otros ingresos que podemos no estar explorando, ¿no? O que ahorita eh, no los tenemos así tan visibles, pero sí se puede, ¿no? Se puede buscar opciones. Y la otra fuente, el otro tipo de fuente de ingreso es el patrimonial, ¿no? Por ejemplo, el de los intereses, ¿no? Cuando yo hago un préstamo, tal vez, o el que decía Francia del prestamipe con factoring, me genera intereses, ¿no? O alquileres, ¿no? Si yo tengo una propiedad, un departamento que está vacío, lo puedo alquilar, o si por ahí tengo un cuarto que tiene entrada independiente en mi casa y que está vacío, entonces lo podría también alquilar, ¿no? O sea, ver esas, o dividendos, por ejemplo, si tengo acciones y esa empresa genera utilidades, paga dividendos, ya eso también es un ingreso pasivo que no requiere mi presencia necesariamente, ¿no? Mi tiempo, mi dedicación para poder seguir generando ingresos. Ya. Ahora, lo que quiero que hagan es, ahorita piensen eh, en tres fuentes de ingresos que podrían desarrollar. O sea, lo que se les venga a la mente y anótenlo en su blog de notas, en su cuaderno, en su agenda, ¿no? Y luego ya con calma, después de la charla, lo van puliendo, ¿no? La idea es que se lleven esa tarea, ¿no? Para ir buscando alternativas, ¿no? Tratemos de buscar alguna alternativa adicional, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que sí o sea, siempre hay, si bien es cierto, no será tal vez mucho al inicio, pero todo, al final todo ingreso termina sumando y eso que tampoco, no estoy hablando de la satisfacción que te genera, ¿no? Haber podido tener una recompensa por ese esfuerzo, ¿ok? Entonces, llevémonos esa tarea a la casa, pensemos en tres fuentes adicionales de ingresos que podríamos ir, y de esas elijamos una para poder desarrollar este mes o el mes siguiente. ¿Ok? Ahora, el sexto principio nos dice que la inflación trabaja todos los días, aunque nosotros no trabajemos. La inflación es el incremento del costo de vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo dejo mi dinero bajo el colchón? ¿No? Como dicen nuestros papás, nuestros abuelitos, preferían guardar el dinero bajo el colchón. Ahora, ¿ustedes creen que ese dinero de acá a 10 años va a tener el mismo poder adquisitivo? Si yo, acá haciendo un cálculo matemático, ¿no? Si yo considero que en promedio la inflación va de 2 al 3% anual, ¿ya? Ahora, asumamos que es 3%. Ya. De acá a 10 años, esos 10.000 soles con el impacto de la inflación ya no valen 10.000, valen 7.441. O sea, si bien es cierto, en papel el billete va a seguir sumando, si yo sumo todos los billetes va a seguir sumando 10.000, pero ya no voy a poder comprar lo mismo que compraba hace 10 años, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo,
el pan, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo soy de Tacna, cuando yo iba a comprar pan de niña, el pan me vendían a 10 soles, 10 no, 10 panes por un sol, ¿ya? Y ahora el pan está 3 por un sol, 2 por un sol, ¿no? Después de 10, que es lo más barato creo que encuentras. Entonces, todo va perdiendo, o sea, la inflación hace que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Así que el dinero no puede estar guardado en el colchón, bajo el colchón. El dinero tiene que estar invertido. Y en una inversión que al menos sea igual a la inflación. O sea, como para no perder, mi inversión debería ser igual o de preferencia mayor al 3%, ¿no? Si yo quiero tener una rentabilidad neta, debería ser mayor al 3%, la rentabilidad que genero por mi activo, por la inversión. ¿Ok? Entonces, no invertir también tiene un costo, ¿no? O sea, es una decisión no invertir que también tiene un costo, que este costo se traduce en la inflación. ¿Ok? Es la pérdida del valor de mi dinero. El siguiente principio es que mi patrimonio es una empresa, ¿ok? Donde cada una de nosotras somos las CEOs. Ahora, o sea, quiero que piensen, si mi patrimonio es una empresa, en una empresa, ¿qué es lo que se hace, no? En una empresa, la empresa planifica, ¿verdad? La empresa mide sus resultados y en función a sus resultados, a sus estados financieros, la empresa toma decisiones, ¿no? O en este caso el CEO toma decisiones. Entonces, si una empresa no se arriesga a improvisar, ¿no? Sin ver, sin analizar, sin revisar sus cifras, ¿por qué nosotras sí nos arriesgaríamos a improvisar con nuestro propio dinero, ¿no? O con nuestra propia vida? Entonces, como les decía, eh, la ventaja de nosotras es que nosotros ya tenemos los conocimientos financieros, los conocimientos contables, ¿no? Eh, Quiero hacerles una pregunta. De ustedes, ¿cuántas han preparado o han revisado un estado financiero, ¿no? Un balance general, un estado de resultados? Yo creería que, por no decir todas, o sea, el 100% debe conocer los estados financieros, alguna vez haber revisado un estado financiero, ¿no? Pero me gustaría que levante la mano, ¿quién de ustedes alguna vez ha hecho su estado financiero personal, ¿no? Ha calculado su estado de resultados personal, ¿no? Donde ha colocado sus ingresos, sus gastos del mes, ¿no? Su resultado del mes, o alguna de ustedes, levante la mano quien haya calculado su patrimonio neto, ¿no? Donde ha puesto en un balance sus activos a determinada fecha, sus pasivos a ese corte y calculado a cuánto asciende su patrimonio neto. Entonces, o sea, los conocimientos están, ¿no? Pero ahora tenemos que llevarlos a nuestra vida personal. A ver, aquí hay algunos comentarios. Ya, Mariela dice que no, y es muy normal, o sea, esto no nos lo enseñan en los colegios ni en los trabajos, ¿no? Eh, pero es algo muy saludable y lo bueno es que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, así que va a ser para nosotros mucho más rápido poder implementarlo. Y acá Patti nos dice un presupuesto de ingresos y gastos personales. Ok, eso es muy bueno porque todas las empresas hacen un presupuesto al inicio de año, ¿no? Un presupuesto estratégico, acá me comí la T, un budget anual y así ya saben, más o menos pueden ir estimando cuánto es lo que van a gastar por mes o en el año. Entonces, acá nosotros no, está complicado hacerlo anual, pero sí lo podemos hacer al inicio de cada mes, ¿no? Entonces, un presupuesto en verdad es un gran primer paso. Ahora, aquí vamos a analizar eh, vamos a ver cómo llevar a la práctica estas cuatro herramientas, ¿no? Que son el presupuesto, donde yo voy a asignar a cada sol una finalidad antes de gastarlo. Vamos a preparar nuestro estado de resultados o ver cómo preparar nuestro estado de resultados y nuestro balance general para poder calcular nuestro patrimonio.
Y luego vamos a hacer un análisis financiero, ¿no? Como en todas las empresas, eh, normalmente una vez que ya tienen los resultados del mes, ¿no? Ya tienen los estados financieros del mes, el directorio cuando se reúne, ¿qué hace? ¿No? Compara el resultado del mes, el resultado real versus el presupuesto, ¿no? Para ver en dónde estuvieron las desviaciones, se gastó de más, o se ganó de más, o se ganó de menos, ¿no? O en qué, o me pasé en esta partida de gasto, me excedí, y eso nos permite poder reflexionar y evaluar, ¿no? Reflexionar tal vez si es que verdaderamente ese es un gasto necesario o no, ¿no? O si, eh, no, creo que en mi presupuesto, me confié demasiado, ¿no? Subestimé este gasto, ¿no? Esto es lo real, así que voy a tener que ajustar mi presupuesto. Ya veré qué otra partida por ahí reduzco, pero bueno, el real es este, ¿no? O ver cómo puedo mejorarlo al mes siguiente, ¿no? Si por ahí me excedí en algo, no, ya, ¿qué herramientas puedo utilizar para que no vuelva a pasar el próximo mes? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un presupuesto. Este es un modelo de presupuesto que nos dice aquí, presupuestar es decidir antes de gastar. Entonces, yo ya puedo saber a menos que mis ingresos sean muy variables, pero eh, si no fueran variables, yo ya sé cuánto voy a tener por concepto de mi salario sueldo. Ahora, si mis ingresos fueran variables, lo que podría hacer es tomar un promedio de los últimos 12 meses, ¿no? Y colocar ese promedio. O si tal vez son ingresos estacionales, ¿no? Por estación, hacer un promedio por estación. Entonces, hay muchas formas de poder pronosticar cuánto van a ser mis ingresos del mes. Entonces voy colocando, por ejemplo, si por salario gano 7.000, tengo un negocio chiquito que me da 300, ¿no? Alquileres, rentas, bueno, en este ejemplo no tengo, pero si tuviera también lo coloco. Por ahí tengo una acción que paga dividendos o una inversión que me da rentabilidad, ya y lo coloco, ¿no? En este caso son 100 soles. Tengo trabajos freelance, ¿no? O por horas o cachuelos, también lo sumo y cualquier otro ingreso se coloca aquí. Ahora, aquí en este caso tenemos un total de ingresos de 7.600 soles. Luego vamos a los gastos, ¿no? Vivienda, yo sé que mi alquiler me sale 1.800 todos los meses, ¿ok? ¿Eso qué porcentaje representa? 23.7 de mi total ingreso. ¿Qué tipo de gasto es ese? Es un gasto básico, ¿no? Porque es vivienda, ¿no? La alimentación, ya mensualmente gasto 1.100 en alimentación, que también es un gasto esencial. Transporte, salud, educación son gastos esenciales. Ahora, también, o sea, tampoco es que quiera restringirme, ¿no? De todo o vivir al límite. Entonces, destino también una parte para actividades de ocio o diversión, ¿no? Para mis salidas al cine, a comer o mis viajes. Esto, en este caso, en este ejemplo, va a representar el 9.2% de mis ingresos. Y también destino un porcentaje al ahorro y la inversión, ¿ya? Que en este caso suman en soles 2.100. El ahorro es para protección, que podría ser que estoy aumentando mi fondo de emergencia, y la inversión es para mi patrimonio. Y por ahí otros, ¿no? Que podrían salir en el mes, otros contingentes, que es como que mi margen para poder gastar, ¿no? La idea es que todo, todos mis ingresos estén asignados a alguna categoría, ¿no? Y mis ingresos sean iguales a mis gastos en el presupuesto. ¿Ok? Como os decía, presupuestar no limita, pero convierte tus prioridades en decisiones concretas. Entonces, nosotros podemos darnos nuestros gustitos, ¿no? Siempre que esos gustitos no comprometan nuestras metas, ¿no? No comprometan nuestros sueños. ¿Ok? Ahora,
Tu balance revela cuánto has construido. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del estado de situación financiera, ¿no? Que en este caso es al 31 de julio porque ya es un mes que ya cerró. Entonces, si yo tengo en efectivo, tengo mil soles, ¿no? Pues, según este ejemplo. En mis cuentas bancarias, 11.000. ¿No? Por ahí tengo inversiones bueno, es un ejemplo muy optimista, ¿ya? Pero no nos enfoquemos tanto en las cifras, sino en las categorías, ¿no? Por ejemplo, inversiones, 28.000, inmuebles, tengo un departamento, una propiedad, ¿no? Eh, si tuviera vehículo también, ¿no? Puedo tomar el valor de mercado, o tengo un negocio, ¿no? ¿No? Que si lo vendería, lo podría vender en mi negocio o traspasar a 5.000 soles, y otros activos que también me suman 5.000 soles. En total, el total de mis activos son 350. ¿Ya? Eh, Luego voy a mis pasivos. Tengo tarjetas de crédito, ¿no? Por pagar por 3.000 soles. Si tuviera préstamos personales, también los coloco aquí. Eh, Mis créditos hipotecarios. Bueno, por ejemplo, si acá tengo un departamento, acá tengo el crédito hipotecario. O sea, de mi total he pagado ya 70.000, ¿no? Por eso me queda por pagar 230. Ahora, préstamos vinculares, o en este caso hay 25.000 de préstamos, no tengo deudas familiares, pues si hubieran, se colocan acá, y cualquier otra deuda, obligación, pasivo se coloca aquí también. Entonces tengo que mi total de pasivos asciende a 258.000, por lo tanto, mi patrimonio neto es la diferencia del activo menos el pasivo que me resulta 92.000 soles. Entonces yo puedo decir que ahorita, al 31 de julio, mi patrimonio es de 92.000 soles. ¿Ok? Eh, La idea es que yo pueda hacer la actualización de mi balance o de esta situación financiera al cierre de cada mes y ver que este patrimonio vaya creciendo, ¿no? Ya sean por mis ahorros, mis depósitos a plazo, o porque es producto de mi salario, ¿no? El punto es que se vea un crecimiento, ¿no? Y poder hacer un seguimiento también al patrimonio. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto anteriormente también, un sueldo alto no garantiza patrimonio. O sea, yo puedo incrementar mi salario, no sé, cambio de trabajo y gano más, pero si así como gano más, gasto más, mi patrimonio va a seguir en lo mismo. Entonces, un alto sueldo no garantiza un crecimiento en patrimonio, ¿no? Lo que garantiza el crecimiento de patrimonio es el ahorro y la inversión. Y aquí tenemos también un ejemplo del estado mensual de resultados. Al corte de julio también, donde tenemos ingresos reales por los 7.000, ¿no? Los del negocio, rentas, dividendos, ¿no? Que se parecen, o sea, en realidad son los mismos que el presupuesto, ¿no? Porque yo ya sé cuánto voy a ganar. En, en la mayoría de los casos yo ya sé cuánto va a ser mi ingreso mensual. Entonces, en este caso coincide, ¿ya? Y mis gastos, ¿no? Mis gastos reales, aquí ya coloco lo real, ¿no? Lo que efectivamente pagué por alimentación, por transporte, por salud, educación, etcétera. Entonces tengo que mi resultado del mes es un superávit, ¿no? Porque mis ingresos superaron a mis gastos en 2.000 soles. O sea, hay un margen de neto de 26.3%. Ahora, de eso voy a destinar 900 soles al ahorro y 1.100 a la inversión, ¿ya? Ahora, una vez que yo ya tengo mis cifras reales del mes, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar mi presupuesto, ¿no? Lo que presupuesté al inicio de mes con mi gasto real del mes. Y voy a ver cuánto me desvié, cuánto gasté de más, cuánto gasté de menos. Entonces, por ejemplo, aquí en alimentación, yo presupuesté 1.100, ¿no? Pero realmente gasté 1.320. O sea, gasté de más. Aquí, ¿qué pasó? ¿No? Gasté 220 soles de más que fueron por deliveries. O sea, tal vez pedí mucho Rappi y me pasé de mi presupuesto. Entonces, ahora, ¿qué me toca hacer? ¿No? Para el mes siguiente, ya.
como una forma de controlarme. Por ejemplo, yo tengo un plan mensual de alimentación, ¿no? Entonces, yo ya sé cuánto voy a gastar por alimentación de lunes a viernes. Ya los fines de semana por ahí puedo pedir, pero ya me pongo un tope. Entonces, eso es una forma de controlar. O transporte, ¿no? En este caso, se presupuestó 550, pero al final se gastó 470. Entonces, eh, ¿cuál fue la causa? A que no fue a la oficina, no fui a la oficina todos los días, ¿no? Hubo días que hice remoto y gasté menos. Entonces, esos 80 me los mando al fondo de emergencia. Ocio. Yo tenía presupuestado 700 soles y al final gasté 860. ¿Qué pasó? No sé, hubo una salida, una amiga me llamó para salir y no tenía prevista esa salida, pero bueno, quería salir y ya. Entonces me gasté 160 de más. Ahora, eh, ¿cuál va a ser la decisión al mes siguiente? Establecer un tope, ¿no? O hay una regla que es la de 48 horas, ¿no? Que en este caso no aplica mucho para la salida, pero sí podría ser para para una prenda, por ejemplo, ¿no? Si vi una prenda, o una ropa que me gustó mucho, o lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algo que me gusta mucho, lo añado a mi carrito de compras, ¿no? Y lo dejo ahí, en el carrito. No lo compro en ese momento, a menos que sea algo esencial. Lo dejo en mi carrito y de acá a unos días, ¿no? O cuando me acuerdo, ya veo, o sea, o a la semana veo el carrito y, o sea, realmente lo necesito, no, entonces ya no lo compro. O sea, era como que un impulso de ese momento que sentí la necesidad de comprarlo, pero después de unos días veo que no, o sea, en verdad, no pasa nada si no lo compro. Así que ya, eso podría ser, por ejemplo, una regla, ¿no? Para no gastar en impulsos. Una medida, un control. Y así otros gastos, ¿no? Cuando tengo excedentes puedo reasignar esos a la inversión o al ahorro. Hay algunos donde sí cumplo con el presupuesto, entonces está ok. Y así ir tomando por cada concepto una decisión, ¿no? Y acá puedo ver, por ejemplo, cuánto gasté o cuánto se fue al ahorro, cuánto se fue a la inversión. A mis necesidades básicas, 53%, que está bien. O sea, 50% de mis ingresos en necesidades básicas me parece muy bien. En ocio, 11% no está tan alto y así, ¿no? Ir mapeando, ir midiendo mis KPIs, ¿no? Que sería como que traer las prácticas empresariales, pero a mis finanzas personales. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente lo que les comentaba del análisis, que se asimilaría a lo que es una reunión de directorio, ¿no? Ver qué fue lo que salió bien, cumplí con mi meta de ingresos y mantuve el ahorro. Que no salió tan bien, por ejemplo, que me excedí en los Rapis y que tuve unos gastos impulsivos de 160. ¿Qué decisión repetiré? ¿No? Separar el ahorro e inversión el mismo día que recibo mi salario, mando a mi cuenta de ahorros o a mi fondo de emergencia, ¿no? Separo el porcentaje que presupuesté, ¿no? O qué decisión cambiaré, ¿no? Lo del menú semanal, por ejemplo, ¿no? Y así es ir viendo esto mensualmente. Entonces, mi próxima revisión va a ser al 31 de agosto. Recuerden que ustedes son la CEO de su patrimonio y cada cierre mensual debe terminar con una decisión. ¿Ok? Bueno, este es bueno, esto es lo que conversábamos. Aquí viene el octavo principio, que son básicamente 5 preguntas que me debo realizar antes de invertir en cualquier activo. ¿Ok? Eh, la primera es, ¿entiendo cómo gana dinero esta inversión y cuánto? O sea, yo necesito saber cómo es que este activo este instrumento de inversión funciona, porque si yo no sé cómo es que se gana el dinero, probablemente todavía no estoy lista para invertir, entonces debo dedicarle más tiempo en entender cómo funciona el negocio, ¿no? O cómo funciona la inversión. La otra pregunta es, ¿qué puede salir mal? ¿Cuánto podría perder?
es ponerse en el peor escenario. ¿Qué pasa si la inversión sale mal? ¿No? O si, no sé, la empresa donde estoy invirtiendo quiebra, o si, no sé, se ve afectado por el fenómeno del niño, que muchas cosas siendo afectadas por el fenómeno del niño. O sea, ponernos en los escenarios, ¿no? Y cuánto sería lo máximo que podría perder. ¿No? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo y cómo recupero mi dinero? O sea, es importante saber, ¿esta es una inversión de corto o largo plazo? ¿No? ¿En cuánto tiempo podría recuperar mi dinero? ¿Y cómo podría recuperarlo? ¿Podría venderla? ¿O tendría que esperar a la fecha de vencimiento para que me devuelva? ¿No? ¿Depende de mí solamente o depende de la contraparte? Entender eso. Cuarto, ¿qué porcentaje de mi patrimonio representa? A ver, si yo invierto 5.000 soles en esto, pero mi patrimonio es de 6, significa que casi todo mi patrimonio está en una sola cosa. Entonces, como les decía, también es importante diversificar, ¿no? Por si es que eh, alguna inversión demora un poco más, entonces, o sea, eso no me va a afectar porque yo tengo en paralelo 5 otras opciones que también están trabajando para mí, ¿no? Y si por ahí se demora un poco más, no, no pasa nada, ¿no? Porque tengo otras que sí están trabajando bien. Y la última pregunta, que es una pregunta más emocional, es, ¿podré dormir tranquila si la inversión baja de valor? ¿Ya? Y aquí esto va a depender mucho de su perfil de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona con un perfil conservador, no sería recomendable que me ponga a comprar Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Porque el Bitcoin es súper volátil y voy a estar cada rato mirando el celular, cómo va, estaba subiendo, está bajando, no, Dios mío, está bajando, voy a vender, pero si vendo voy a perder. Entonces, la idea es invertir de acuerdo a nuestro perfil, ¿no? Para que podamos estar tranquilas, dormir tranquilas de noche, ¿ok? Y aquí esta es la parte donde vamos a ver las posibilidades para poder elegir una opción con criterio. Estas son algunas de las posibilidades de instrumentos de inversión, ¿ya? Podemos, si es que alguna tiene alguna consulta, la escribe o puede prender su micro, ¿no? Mientras conforme vamos revisando cada instrumento, podemos ir respondiendo las consultas. Si no, yo voy avanzando. Por ejemplo, se podría decir, lo más seguro, o una de las inversiones más seguras es un depósito a plazo, ¿no? Que tiene un riesgo bajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya sé al inicio del depósito, yo ya sé cuál es el plazo, si es un año, 6 meses, ¿no? Yo ya sé cuánto me va a pagar, porque es un interés fijo, ¿no? Al término del depósito voy a tener un 6%. Ya, entonces yo puedo calcular cuánto va a ser mi interés. Y eso ya no lo cambia nada. Eh, Normalmente tienen un horizonte de corto plazo porque en su mayoría son de un año, ¿no? Algunos son de 2 años, ¿no? Pero en la mayoría es a un año. Eh, el monto esto sí varía, porque varía mucho de la entidad financiera, ¿no? Los montos que colocó acá son montos referenciales, pueden variar mucho según la entidad. Y esta opción del depósito a plazo es ideal para estabilidad y para quienes quieran tener un rendimiento predecible, ¿no? Una siguiente opción es la de los ETFs que tienen un riesgo medio. O sea, ¿qué es un ETF? Un ETF es un índice, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Que en este caso se denomina S&P 500. El índice se llama S&P 500 y su ETF tiene otro nombre que es el SPY, ¿no? O sea, así se llama el ETF, ¿no? Pero, ¿qué representa este ETF? Representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿ya?
tiene un valor, ¿no? Cada ETF tiene un valor y en este caso es un riesgo medio. ¿Por qué? Porque como agrupa a las 500 empresas más grandes, o sea, si a una de las empresas le va mal, no pasa nada, porque tengo 499 empresas que sí, que les está yendo bien, ¿no? Entonces, el riesgo se compensa, ¿no? Porque está diversificado. Todos los ETFs de por sí ya están diversificados. También hay un ETF para la Bolsa de Valores de Perú o la Bolsa de Valores de Lima, mejor dicho. Y, o sea, son conjuntos de empresas o sí, mayormente de acciones, ¿no? Conjuntos de acciones empresas. La liquidez suele ser media, ¿no? Se puede vender, pero lo único es que uno no sabe de acá, si acá a 6 meses va a estar más arriba de lo que ya compraste o más abajo. Entonces, son instrumentos que suben y bajan de valor, pero o sea, a largo plazo, a largo plazo son positivos los rendimientos, ¿ok? Entonces, por eso le ponemos que es una liquidez media y el horizonte es ideales a largo plazo, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en los últimos 10 años ha tenido un ingreso, un rendimiento promedio de 12% prox. Entonces, por eso lo recomendable es que sean inversiones de largo plazo. Y bueno, el monto varía, el mínimo varía mucho dependiendo de la plataforma de inversión. Esta inversión es ideal para diversificar en muchos activos a la vez, ¿no? Como les decía, si uno va mal, no pasa nada, hay muchos activos en esa bolsa. Otra opción son las acciones, que cuando decimos acciones ya estamos hablando de una sola empresa en específico, ¿no? Que pueden ser las acciones de Tesla, por ejemplo, las acciones de Coca-Cola, ¿no? O las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa peruana. En este caso, el riesgo sí es más alto que el de un ETF. ¿Por qué? Porque ya no estamos diversificados, ¿no? Ya estamos hablando de una sola empresa. Eh, la liquidez también es media, ¿no? El horizonte, lo recomendable también es que sea de largo plazo, ¿no? No comprar, vender de inmediato, sino esperar que la empresa crezca, madure, tenga mayores dividendos, ¿no? Y normalmente se puede comprar desde una acción, ¿no? Dependiendo de la plataforma. Y esta inversión es ideal cuando el inversionista tolera la volatilidad buscando crecimiento, ¿no? Normalmente, una acción debería pagar más que un ETF porque un ETF está diversificado, ¿no? El rendimiento debería ser mayor, pero el riesgo también es mayor. Ahora, en el caso de los fondos mutuos, que son otra opción, también es un riesgo medio porque los fondos mutuos son un conjunto de inversiones, ¿no? Los fondos mutuos pueden tener una parte fija, una parte variable, o sea, una parte que puede estar en depósitos a plazo, otro porcentaje puede estar en acciones, otro porcentaje puede estar en ETFs, otro porcentaje puede estar en bonos. Entonces, es una combinación de varios instrumentos de inversión. Por eso el riesgo es medio. La liquidez también es media porque lo puedes vender. Hay algunas entidades que te permiten, que te piden un mínimo de permanencia en el fondo mutuo, ¿no? Y el horizonte normalmente es de mediano plazo, como que un año, un poco menos, o también lo puedes tener más de un año, o sea, no hay como que un mínimo, un máximo, no hay. Y también varían dependiendo de la entidad, en este caso si es un fondo de inversión o si es un banco, ¿no? Varía el monto mínimo. Y en este caso, este instrumento es ideal para aquellas personas que quieran delegar la gestión a los profesionales. Por ejemplo, si son fondos de inversión o bancos que tienen analistas, ¿no? Analistas de inversión que se dedican a evaluar las empresas o los instrumentos que serían más rentables. ¿Ok? Eh, otro instrumento son los inmuebles. Eh, por ejemplo, no, en este caso los inmuebles son de riesgo medio, ¿ya? Pero tienen baja liquidez porque el inmueble no es que yo lo pueda vender de un día para otro.
Normalmente un inmueble, para vender un inmueble necesito, este, bueno, usualmente para vender un inmueble te puedes apoyar en un agente inmobiliario, ¿no? Para tener mayor alcance de público. Eh, el horizonte es de largo plazo, ¿no? Porque uno no compra un inmueble para venderlo a la semana que viene, ¿no? Normalmente el inmueble es para, te lo quedas unos años al menos, o en algunos casos para siempre. Eh, Desde cuánto es el mínimo, o en este caso, un inmueble si requiere un capital más grande o, acceder a un crédito hipotecario, ¿no? En la mayoría de los casos nadie tiene como que en efectivo el 100% del valor de un inmueble, ¿no? Siempre se suele requerir a créditos hipotecarios con bancos para poder hacer la compra de un departamento. Y este tipo de inversiones son ideales para construir patrimonio de largo plazo. ¿Ok? Aquí hay varias consideraciones que se podrían tener en cuenta al momento de invertir en un inmueble, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en mi estudio, ¿no? Antes de comprar inmuebles, me gusta ver cuál es la trayectoria de la inmobiliaria, cuánto tiempo tiene en el mercado, eh, tiene quejas, antindecopio, no, o la zona donde está construyendo, es una zona céntrica, depende también para qué estoy buscando adquirir el inmueble, ¿no? ¿Con qué propósito? Si es para poder alquilarlo, ¿no? Con un alquiler tradicional, o si planeo alquilarlo en Airbnb, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos departamentos que están en Airbnb, bajo la modalidad de Airbnb, y sí, o sea, me consta al menos, en mi caso que sí funciona, eh, sí es una modalidad rentable, pero claro, se debe hacer la evaluación, ¿no? O sea, antes de comprar, o sea, el negocio está en la compra, ¿no? Una tiene que hacer los números antes de hacer la inversión. O sea, si los números te dan adelante, ¿no? Pero siempre se tiene que hacer este cálculo, ¿no? Buscar por ahí opciones de desembolso postergado, ¿no? Hay inmobiliarias que te permiten eh, hacer s- pagar la inicial, ¿no? Y luego el desembolso, o sea, la inicial normalmente puede ser del 10%, ¿no? A menos que sea tu segundo inmueble, ya te piden 20% inicial. Eh, pero te permiten, en algunos casos, te permiten hacer el desembolso del crédito hipotecario con el banco un mes antes de la entrega. Entonces, te ahorras todas esas cuotas que no pagas porque no tienes todavía el departamento. Entonces, lo ideal es hacer como un calce, ¿no? Mm, o sea, lo ideal sería poder pagar mi cuota cuando yo ya estoy generando algún ingreso por ese inmueble, ¿no? O sea, es bien difícil, sinceramente, pero lo más próximo a eso es que te permitan desembolsar un mes antes de la entrega, ¿no? Entonces, si es que se pueden conseguir esos casos, esas inmobiliarias sí hay, ahora hay más opciones, antes creo que eran menos, pero ahora hay más inmobiliarias que cuentan con fondos propios, ¿no? Inversionistas propios y que sí pueden darse esa libertad de postergarte o diferirte en desembolso con el banco, ¿no? Entonces ahí te ahorras cuota, te ahorras intereses. Y así, ¿no? Hay varios estudios que se tienen que considerar, análisis que se tienen que considerar antes de invertir en un inmueble, porque un inmueble en verdad sí es una inversión más grande y, y de mucho más tiempo, ¿no? Normalmente un crédito hipotecario puede ir a 20 años, hasta 25 años he visto. ¿Ok? Entonces, no existe la mejor inversión, sino existe la mejor inversión para cada persona y para cada momento, ¿no? O sea, va a depender mucho en qué etapa de mi vida me encuentro, cuál es mi perfil de inversionista, con qué me siento más cómoda. Entonces, no hay una inversión perfecta para todos, ¿no? Depende de las características, de las condiciones, de la etapa, la situación de cada persona.
acá tenemos otra opción que es la de crowdfunding inmobiliario, que también he tenido la oportunidad donde he tenido la oportunidad de invertir. En esta opción tiene un riesgo medio, la liquidez es baja porque aquí normalmente el periodo suele ser de un año a más, ¿no? El crowdfunding inmobiliario es cuando se juntan, hay en ese caso que podría ser una inmobiliaria que tiene un proyecto, ¿no? Para desarrollar departamentos, por ejemplo, ¿no? Y hay un intermediario, que en este caso tiene que ser un intermediario regulado, no solamente inscrito, porque es muy distinto. Hay empresas que se inscriben, pero que no están reguladas, ¿no? Ni por la SBS ni por la SMB. Entonces tiene que estar regulado por la SMB y por la SBS. eh, y eh, este intermediario conecta, ¿no? A la empresa que está buscando inversionistas, que está buscando financiamiento, con aquel inversionista que tiene excedentes de efectivo, excedentes de liquidez. Los conecta y a todos estos inversionistas hacen una gran bolsa e invierten a través de este intermediario en esta empresa que tiene la necesidad de financiamiento para construir su proyecto, ¿no? Entonces, hay mecanismos de seguridad también, por ejemplo, cuando se constituyen estos crowdfundings, hay fideicomisos, ¿no? Que sirven como garantía, ¿no? En el caso de que la inmobiliaria no pueda pagar la deuda por X razón, se ejecuta el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso pueden ser cualquier tipo de activos, ¿no? Que mayormente son terrenos, propiedades, ¿no? Que si es que en un eventual caso la inmobiliaria no puede pagar o el deudor no puede pagar, se ejecuta el fideicomiso y con la venta del fideicomiso se le devuelve la inversión a los inversionistas. Los montos varían también, pueden ir de 1.000 soles a más, dependiendo de la plataforma o del intermediario. Y esta opción es ideal para acceder a inmuebles, o sea, porque estás, este es un tipo de inversión inmobiliaria, pero con un menor capital, ¿no? O sea, no te va a costar lo mismo que te costaría comprar un departamento, ¿no? Puedes acceder desde montos más pequeños, pero es el mercado inmobiliario también. Aquí vemos la opción del factoring, ¿no? Que consultaron antes, donde tiene un riesgo medio y la liquidez baja. Es baja en el sentido de que ya hay un plazo establecido, ¿no? El factoring son la venta de facturas, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas como son Prestamipe, Finxmart, creo que son en las que yo he invertido. Hay más, pero bueno, esas son las que conozco, eh, donde tú compras facturas o compras una parte de una factura, eh, y ya hay un interés pactado desde un inicio, ¿no? Dependiendo del perfil del deudor, o sea, de quien tiene que pagar la factura, varía también el porcentaje del rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si es un deudor que tiene un muy buen historial crediticio, no tiene retrasos nunca en el pago de sus facturas, entonces va a tener una calificación probablemente A, ¿no? Que es lo más alto. Y mientras más segura, más alta la clasificación del deudor, más bajo el interés que te va a tocar por la factura, ¿no? Entonces, si es un deudor que tiene un poquito más de riesgo, que se demora a veces, pero bueno, paga, pero se demora, entonces por ahí puede que pague más intereses, ¿no? Pero los plazos ya son fijos, ¿no? Pues son facturas a 30 días de crédito, a 60 días, ¿no? Sino que a veces la empresa necesita cobrar esas facturas antes, ¿no? Entonces vende las facturas, en este caso Prestamipe le paga por anticipado las facturas, pero les descuenta una comisión, ¿no? Que en este caso son los intereses. Pero ya la empresa ya tiene antes el dinero, ¿no?
y los inversionistas, que es el dinero de los inversionistas básicamente, y luego cuando llega el vencimiento de la factura, que puede ser a 60 días, la empresa deudora paga y ese pago va a los inversionistas, ¿no? A la devolución de su capital y sus intereses. ¿Ok? Y bueno, esta opción es ideal para financiar facturas y buscar rendimiento. Luego tenemos préstamos con garantía hipotecaria, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, eh, tuve también una experiencia de préstamo con garantía hipotecaria donde celebras un contrato de préstamo que puede ser a una empresa y la empresa pone como garantía un bien inmueble, ¿no? Y todo esto tiene que ir obviamente inscrito en registros públicos, ¿no? La hipoteca tiene que ir inscrita en registros públicos, entonces el riesgo, si bien es cierto, hay una garantía, pero podría considerarse como que de medio alto, porque es un préstamo. ¿Ok? La liquidez es baja porque el préstamo suele ser de un año a más. Horizonte mediano le pone un año. eh, no hay un monto mínimo, o sea, va a depender del acuerdo entre el deudor y quien presta. Y esta opción es ideal para préstamos que tienen un respaldo mediante un inmueble, ¿no? Otro ejemplo es el de los bonos, donde los bonos suelen tener un riesgo bajo porque son rendimientos fijos, ¿no? Que se pagan. Yo ya sé cuánto me va a pagar al año, entonces el riesgo es bajo. Están respaldados normalmente. El horizonte suele ser mediano a largo. Va a depender mucho el mínimo del mercado o del fondo de inversión y son ideales para inversionistas que buscan ingresos más estables, ¿no? Ingresos fijos. Y el último ejemplo que tenemos, hay más, pero bueno, estos son como que los más comunes o los más accesibles, un negocio propio, ¿no? O sea, un negocio propio, si bien es cierto, tiene un riesgo alto, pero la rentabilidad también va a ser más alta. Y bueno, la liquidez es baja porque normalmente puede ser, dependiendo de en qué etapa se encuentra el negocio, puede ser que se destinen los rendimientos para la reinversión o también cuando ya está en una etapa más madura ya pueda pagar utilidades, dividendos, ¿no? A los accionistas, a los dueños. El horizonte suele ser de largo plazo porque un negocio toma su tiempo, ¿no? En madurar, en ser estable y los ingresos pueden ser muy variables, ¿no? No es como que, a menos que tenga un contrato con clientes que son contratos fijos, si no es así, entonces mis ingresos van a ser variables, ¿no? No hay forma de como que de estabilizar eso, ¿no? Y en este caso, esta es una opción ideal para cuando uno quiere crear un activo que va a ir creciendo con el paso del tiempo. Ok, entonces, ahora que hemos visto todos los 10 tipos, ¿no? de opciones, quisiera que elijan hasta tres opciones, ¿no? De estas 10, las opciones que más, como que más han resonado con ustedes o que con las que se han sentido más identificadas o por ahí las que más conocen o con las que ya han experimentado o donde ya han invertido, ¿no? Y que evalúen cuál fue el criterio que influyó más al momento de elegir estas opciones. Si tal vez fue el riesgo, ¿no? O sea, yo prefiero tener un riesgo bajo, ¿no? Me siento tranquila con un interés promedio, pero el riesgo está controlado, ¿ok? O no, yo necesito un instrumento que me dé una liquidez de acá a 3 meses, ¿no? Porque a 3 meses tengo que pagar tal cosa, entonces yo ya puedo, por ejemplo, el factoring, si es una factura a 90 días, por ahí calza con mi horizonte de inversión, ¿no? Porque de acá a 3 meses yo sé que tengo que hacer un pago, así que necesito mi inversión de vuelta, ya, ok. Busco una inversión que calce con ese periodo o tal vez por la rentabilidad, ¿no? Tal vez yo soy más avesada al riesgo y quiero tener más rentabilidad. Soy consciente de que eso va a implicar un mayor riesgo, pero bueno, estoy dispuesta a arriesgar sé hasta dónde puedo arriesgar, entonces por ese lado no, yo estoy tranquila con arriesgar, ya, ok, vamos. O por el monto inicial, ¿no? Tal vez
Todavía creo que puedo esperarme a invertir en un departamento porque es un monto de entrada alto, considerable, así que voy a empezar por otra cosa, ¿no? Por otro tipo de inversión. Entonces, hay que evaluar muchas cosas, muchas características antes de empezar a invertir o de seleccionar algún instrumento, ¿no? Y sobre todo, capacitarnos, ¿no? Eh, También el conocimiento nos da seguridad antes de invertir, ¿no? Y eso es muy importante, conocer bien en qué se está invirtiendo y responder las preguntas que vimos antes, las 5 preguntas antes de hacer cualquier tipo de inversión. Y bueno, me parece que ya es como que uno de los últimos o el último principio, que la constancia supera el momento perfecto. Entonces, hay un dicho que dice, el mejor momento para invertir fue hace 10 años, el segundo momento para invertir es hoy. El segundo mejor momento para empezar a invertir es hoy. Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que o sea, mientras más tiempo eh, tengamos con la inversión, mejores van a ser los frutos. ¿Por qué? Porque existe la magia del interés compuesto, ¿ok? Si yo, por ejemplo, acá esto es un ejemplo calculado con un aporte de 500 soles mensuales durante un plazo de 10 años, ¿ok? Ya, este es el momento cero. Si yo empiezo a aportar 500 soles al mes durante 10 años con un rendimiento, pongamos que he empezado a invertir en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y me paga 8% anual. Entonces, en promedio, en los 10 últimos años, supongamos que el rendimiento va a ser de 8%, mi total aportado va a ser de 60.000, pero lo que voy a tener acumulado, que es esta rayita verde con el interés del 8%, rayita naranja, perdón, va a ser de 91.473 soles. O sea, el restante o el adicional, el excedente, que son los 31.000 soles, son intereses puros o rendimientos puros. ¿Ok? Y esto es por la magia del interés compuesto, como les decía. Ahora, aquí he colocado una página, a ver, vamos a intentar acceder, donde ustedes mismas pueden hacer el cálculo. ¿Ok? Quiero bajar esto. Vamos a copiar la página. Ya. Se las voy a pasar por el chat también. Quiero que hagamos una simulación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo la calculadora del interés compuesto y esto está en soles. ¿Ok? ¿Qué pasa ya? Yo quiero empezar a invertir. ¿Ya? Supongamos que quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos. ¿Ya? Tengo un inicial de 2.000 soles y yo sé que mensualmente puedo invertir 600 soles. Ahora, mensualmente voy a invertir 600 soles. ¿Por cuánto tiempo? Ya, primer interés. Yo sé que, a ver, si googleamos, ¿no? Yo pongo rentabilidad promedio del S&P 500 últimos 10 años. Me dice, la rentabilidad anualizada promedio del S&P en los últimos 10 años ha sido aproximadamente un 12 al 14%. Ok, ya. Pongámosle conservadoramente, ¿ya? 10% anual. En 10 años, ¿cuánto tendríamos si somos constantes? Capitalización es anual, el interés, entonces yo tendría que al final de los 10 años tendría 119.000, casi 120.000 soles, de los cuales he aportado 74.000 y los intereses son de 45.000. ¿Ok? Entonces acá yo puedo ir jugando, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Que no, ya, yo sé que puedo aportar o invertir un poco más, 700. ¿Ya? Va subiendo, ¿no? 139.000. Ahora, ¿qué pasa si, no, ya vamos a ver en 15 años, ¿no?
15 años, ¿cuánto sería? Ya tenemos 275.000, y de los cuales yo he aportado 128 y los intereses son 147.000. O sea, mis intereses terminan superando a mi aporte, ¿no? Entonces, mientras mayor es el aporte y mayor el tiempo, mayor es el interés generado. ¿Ok? Y esto lo pueden ir adaptando en función al- a, el- a las particularidades de cada una, ¿no? Ahí se los pasa el link para que puedan hacer la simulación. Y bueno, esto es un aporte constante, ¿no? Porque lo ideal es que nuestro ingreso vaya incrementándose, ¿no? Puede ser de a pocos o de a muchos, pero la idea es mientras más pueda aportar, mejor, ¿no? O si por ahí puedo tener un inicial mayor, ya también, todo va a sumar. Entonces, se los paso para que ahí van a poder ver también más abajo cuánto va a ser el detalle por año, ¿no? De lo que van a tener como aporte, como interés y el total acumulado. ¿Ok? Esa es la magia del interés compuesto. Y bueno, ya hemos llegado al fin de la presentación. Lo más importante que quiero que se lleven es que eh, su patrimonio, ¿no? Es como que lo más importante que van a administrar, ¿no? Y que ustedes son las CEO de su patrimonio. Ahora, la primera inversión no es un producto en sí, o sea, no es una acción, no es un ETF, sino la decisión de dejar de postergarnos, ¿no? Ya es hora de empezar a aplicar todos esos conocimientos que tenemos acumulados a nuestras finanzas personales. Ahora, lo que quiero que hagan a manera de ya tarea para la casa es que escriban una acción que van a poder realizar en los próximos 7 días, ¿no? Por ejemplo, me comprometo a hacer mi presupuesto mensual, ¿no? Para agosto, ¿no? Antes, ahora que ya estamos, creo que estamos 10 de agosto, no me acuerdo bien, 12 de agosto, eh, voy a hacer mi presupuesto para este mes, ¿no? Y al fin de mes voy a ver cómo he ido, si estimé bien o no. Si no, ya para el mes de septiembre ya lo tengo más afinado ese presupuesto. O voy a empezar a constituir mi fondo de emergencia, ¿no? Ya esta semana empiezo separando un monto a mi fondo. Y así, ¿no? Pónganse un compromiso. O sea, la idea es que de acá ya salgan con un compromiso que, con el que poco a poco puedan ir incrementando su patrimonio, ¿no? Haciendo crecer su patrimonio. ¿Ok? Si alguna tuviera alguna consulta, ¿no? Puede hacerla ahora, ¿no? O si es que todo ha quedado claro, qué bueno. Hola Muchas Linda, gracias. buenas noches. Justo hay una pregunta de Mariela. Sí, Hola Mariela, ¿cómo adelante. estás? Sí. Sí, hola, una consulta. Sí, todo lo que has mencionado, sí, por ejemplo, de cuando así chiquito, a mi mamá, ella Ujú. hace su libro diario, Qué hace sus chévere. ingresos y sus egresos, ¿no? Y ella una vez me dijo, tú siendo contadora, ¿por qué no haces eso? Y mi mamá se quedó como técnica en contabilidad hace muchos años, ¿no? Nunca lo ejerció, pero ella me dijo esa observación, pues, ¿no? Y a mí me cuesta, o sea, sentarme y poner mis ingresos y mis gastos. Eh, Ahora, con el tiempo, tengo yo un fondo mutuo. Primero Ujú. tenía depósito a plazo fijo, que como tú mencionaste, que era como que no tenía mucha rentabilidad. Y después ya me cambié yo al fondo mutuo. Mi pregunta y es, por ejemplo, lo tengo como un aprox desde el 2023 Ok. fecha. Ya, ahora, el tema es, ahí, por ejemplo, tengo yo la duda, si tiene un límite, ese es uno. Otro es, ¿cómo puedo saber si tiene rentabilidad? Porque no me he dado el trabajo de revisarlo, solamente sé que está ahí. Otro es, si yo quiero sacar un monto, ponte, no sé, ponte de 4.000 soles, el banco me va a cobrar un porcentaje por el retiro. Y otro es, por ejemplo, si yo quiero a mi fondo, no sé, aumentarle 4.000 soles, eso
¿tiene un porcentaje también que me va a cobrar el banco o ese va a cero o cómo es? Ya, ok. O sea, sí es necesario que calcules cuánto es el rendimiento. O sea, una forma de hacerlo es viendo cuándo tú has ido aportando mensualmente o periódicamente, o es como que ha sido una inversión inicial y luego ya no has aportado nada más hasta la fecha. Por ejemplo, primero estaba de depósito a plazo fijo por no sé cuánto tiempo. Y después me dijeron, ¿por qué no te cambias a fondo mutuo, que vas a tener como mayor rentabilidad? Y entonces ahí me dijeron que había bajo, mediano y alto, y en Ujú. bajo es pequeño, y mediano es moderado, y alto sí va a depender, me dijeron. Entonces, como no soy tan arriesgada, dije ya ni para uno ni para otro, ya mediano. El monto Ok. que yo tenía en depósito a plazo fijo, yo lo pasé, creo que la totalidad, a fondo mutuo. Y de ese momento yo ya no he ni aumentado ni he disminuido. Ah, ok, ya. Bueno, en este caso es más sencillo calcular. O sea, hay muchas entidades que sí te dan la opción de ver en línea, ¿no? Entiendo que esta no es una de ellas, o sea, no es como que hay una en tu plataforma, en tu aplicativo del banco, no puedes ver ese fondo, ¿no? Entiendo que sí, pero no es que yo me he dado el trabajo de revisarlo, porque sí figura en mi app, sí figura el monto, pero de ahí nomás queda, pues no sé. Ya, deberías poder aparecer, o sea, sí debería figurar como la rentabilidad. En todo caso, tú podrías ir a la entidad o al banco a solicitar el reporte, ¿no? El reporte histórico, ¿no? En este caso me dices que lo tienes desde el 2023, ¿no? De los Ujú. últimos 3 años, ¿no? Y para ver cuánto ha sido el crecimiento, ¿no? Lo otro también es ver si tienes mapeado cuánto fue el monto del depósito de plazo que trasladaste al fondo mutuo y ver ahorita cuánto es el saldo que te aparece en tu aplicativo, ¿no? Y ver cuánto ha sido el incremento nominal, o sea, en términos monetarios, una simple resta, la diferencia serían tus rendimientos, ¿no? Y eso calcularlo sobre el porcentaje sobre tu inversión, o sea, rendimiento sobre inversión inicial, y esa sería como que tu rentabilidad total de los 3 años, eh, calcularlo a nivel de porcentaje, cuánto representa. Y o sea, si queremos hacerlo a nivel de una aritmética simple, sería como que dividir ese porcentaje entre tres, ¿no? O entre el número de meses. Y ese sería como que tu incremento o tu rentabilidad anual o tu rentabilidad mensual, ¿no? Dependiendo de si lo calculas en años o si lo calculas en meses, ¿no? Esa podría ser una forma más rápida, si es que tienes el total a la fecha y sabes cuánto fue tu inversión inicial, o también ir a la entidad, ¿no? Y solicitar el reporte, ¿no? El estado de cuenta, porque sí te dan un estado de cuenta, deberían enviarte a tu correo también un estado de cuenta del fondo mutuo. O sea, cuando yo también tenía el fondo mutuo, durante un tiempo tuve un fondo mutuo en el Interbank, y lo podía ver en mi aplicativo y también me mandaba un estado de cuenta a fin de mes. Entonces, ya luego llegó un momento en el que como que se estancó, o sea, yo vi que dejó de crecer, entonces ya decidí sacarlo de ahí. Y en tu caso, lo otro que me preguntabas es que no creo que te cobren una comisión porque ya ha pasado mucho tiempo. O sea, hay algunos casos en los que cuando lo quieres retirar antes de los 3 meses, en la mayoría de los casos te aplican una penalidad, pero como en tu caso ya ha pasado más de un año, ya no, solamente te cobran un fee de retiro. O sea, ya no hay una penalidad, por así decirlo, pero sí hay un fee de rescate, se llama. En el caso de fondos mutuos le dicen el fee de rescate, pero no o sea, es como que un porcentaje, no, es un porcentaje bien pequeño, ¿no? No es algo como que te afecte la rentabilidad. Ya, cuando dices fin de rescate por ejemplo, es cuando yo lo retiro la totalidad del banco, porque, por No, ejemplo, puede ser parcial también, puede ser parcial, porque el fondo es en función a la alícuota. O sea, un fondo siempre tiene un número de cuotas. Entonces, tú puedes retirar el equivalente a cuotas. Por ejemplo, si tu inversión inicial equivalía a 1.500 cuotas, pero tú quieres retirar solamente 500 cuotas, entonces te van a cobrar la comisión de rescate por esas 500 cuotas que estás retirando. ya.
Y por ejemplo, ahí no sé qué vez se me ocurrió preguntar y me dijeron que tenía que pagar un porcentaje del impuesto a la renta. ¿Es cierto eso? Todas las rentas, en este caso, que son ganancias de capital, son rentas de segunda categoría, sí pagan un impuesto. En algunos casos lo retiene en este caso, quien paga el interés, o si que no lo retiene, en este caso el pagador, sí corresponde a nosotros declarar, ¿no? Ya por nuestra cuenta en la declaración anual. Ya, pero claro, eso sí, pero en sí yo tendría que pagar un porcentaje del impuesto a la renta por el monto que yo voy a retirar de mi fondo mutuo, un No, monto, solamente no es sé. por el rendimiento, o sea, no es por lo que retiras, sino por la ganancia nada más, ¿no? Si, por ejemplo, yo invertí 100 y estoy retirando 120, entonces gané 20. De ese 20 pago el 5%, nada más, que sería el porcentaje aplicable a las rentas de segunda categoría. Y si coloco más dinero, o sea, si yo aumento a 4.000 soles más, Ujú. Si hay aumenta la un... inversión, Ujú. sí, sí, ¿me decías? Sí, no, si aumento hay un porcentaje que pagar o No, nada. No. mientras no hagas efectivo el retiro. O sea, ¿cómo se efectiviza la ganancia cuando rescatas, ¿no? En el caso de un fondo mutuo, cuando rescatas o retiras parte del fondo, la totalidad. Mientras esté, eh, mientras esté todavía en el fondo, es como que no es una ganancia realizada. Así que no pagas todavía un impuesto por esa ganancia. Ya, ¿y tiene un límite el fondo? Eh, Bueno, o sea, los fondos de por sí son, me parece que habría que revisar ya cada fondo en particular. Hay algunos fondos que ya tienen un monto establecido, porque puede ser que son fondos para determinados propósitos, o hay otros fondos que son de acceso al público en general, donde conforme se va recibiendo los aportes, el fondo va incrementándose, ¿no? O sea, hay algunos fondos que no tienen un límite de crecimiento y tampoco es como que te restrinjan, solamente puedes invertir hasta tal monto, ¿no? En ese caso, para los fondos mutuos no hay un máximo. Ah, ok, ok. Ok, gracias, Linda. Ya, ya, Mariela, un gusto. Gracias por la consulta. Creo que Sofía también tenía preguntas. Hola. Sí, sí te escucho, Sofía. Mira, una consulta. Yo estoy interesada y estoy averiguando. Hay un aplicativo Tree. Ujú, Seguramente debes saber no sé, pero como estoy un poco investigando sobre esa empresa, así de inversión, y me está como que causando confianza, ¿no? Entonces yo todavía no he depositado, pero me gustaría comenzar pues por ETFs porque pero a largo plazo, normal, ¿no? Porque sé, ya tengo concientizado que si quieres tener un rendimiento, más o menos te propongas un largo plazo, ¿no? Que es un dinero que no lo vas a necesitar, digamos. ¿No? Entonces, yo quisiera lanzarme, digamos, a invertir un capital que tengo moderado, como para comenzar y de pronto ir depositando, ¿no? Entonces, ¿qué me recomendaría usted que yo tenga en cuenta y si conoce de esa empresa, ¿no? Tri, que es relativamente nueva, porque veo que es como que del 2021 me parece. ujú. Sí, sí he escuchado de Tri. Me parece que es del BCP, me parece. Eh, o sea, el aplicativo, por lo que bueno, he escuchado, he visto, o sea, yo particularmente no invierto con Tri, pero sí es una opción segura, bueno, al tener también un respaldo que es el BCP, que es un banco, o sea, el banco más grande del Perú, por ese lado, o sea, no es que vaya a ser una estafa, ¿no? O que eh, vayas a tener problemas, o sea, lo que sí te recomendaría es ver si tiene algún seguro, ya porque para
para en este caso, las plataformas de inversión en acciones o ETFs, como son, por ejemplo, Tree, también está Happy, o hay otras, bueno, ya sociedades de agentes de bolsa también, mediante las que se puede invertir, que también tienen sus aplicativos. Hay otras plataformas que también son XTB, creo que ahora está más sonando más. Es importante ver si hay algún seguro, como te decía, porque así como hay seguros para las cuentas de ahorro, ¿no? Que tenemos el Fondo de Seguro de Depósito por 120.000 soles, que eso es una particularidad de Perú, ¿no? También estas plataformas, estas empresas, también tienen seguros, muchas veces, por ejemplo, Happy, yo sé que tiene seguro hasta por un monto ahorita no recuerdo el monto, pero es más de 1 millón. Entonces, en el caso de que algo le pasara a esta entidad, tu inversión está asegurada hasta ese monto, hasta ese tope, ¿no? Entonces, lo mismo habría que evaluar en el caso de Tri, si por ahí tiene algún seguro, en el caso de algún robo de información, ¿no? O sea, ahora con todos los problemas que hay de ciberseguridad o pasara algo y esta inversión que tenemos individualmente está coberturada hasta algún tope, no sé, eso es lo que te recomendaría en todo caso evaluar y una vez realizada la evaluación, si decides invertir, es, como tú dices, hacer inversiones. Lo ideal es hacer inversiones periódicas, ¿no? Como que pon- automatizar, por así decirlo, tu inversión, ¿no? O sea, empezar con una inicial y ser constante mensualmente, ¿no? Invertir un monto fijo todos los meses. ¿Por qué? Porque eso hace que se promedien tus precios de compra se promedian, ¿no? Puede ser que un mes compras a un buen precio, el otro mes cae un poco, pero como vuelves a comprar, al final tu precio promedio de compra disminuye, el otro mes ya sube, entonces ya empiezas a ver un promedio, una rentabilidad promedio de las dos compras. Entonces, eso es un método de inversión que se llama DCA, que es lo más recomendable, ¿no? Comprar todos los meses periódicamente y no invertir como que todo tu capital de golpe en el momento cero, ¿no? Sino que promediar precios de compra distintos. Ah, correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Creo que no. Estuvo muy interesante, Linda. Muchas gracias por tu participación en este taller básicamente para contadoras y que normalmente nosotros conocemos estos términos porque los hemos visto, pero no los usamos en nosotras mismas, ¿no? Es muy interesante que nos estés animando a realizar una acción, ¿no? Así como hace poco el Comité de Innovación e Investigación también lanzó el concurso. En el Sí. concurso del Planes de Negocio de Impacto, justo uno de los temas era pon tu negocio, ¿no? Emprende de una vez. Y era una de las alternativas que vimos que había expuesto, ¿no? Es una de las alternativas también de invertir, es invertir en un negocio, ¿no? Mm. Y más allá del concurso, también el mensaje es anímense. Si ya tienen la idea, ya tienen el plan de negocio, ya dieron el primer paso, ¿no? El segundo paso ya es invertir en esta idea, apostar a esta idea y también ese negocio puede volverse su inversión, ¿no? Y bueno, nos has dado varias alternativas que ya cada uno de nosotros, de nosotras, en función a su adversión al riesgo también, ¿no? Depende de cada una, ¿no? Del perfil que tenga cada una para ver si me conviene más acciones, si me conviene ahorrar y también es muy interesante evaluar primero dónde estoy, ¿no? Dónde estoy, hacer mis ingresos, mis gastos, mis estados financieros personales para poder ver, ya no, me falta primero hacer mi base, mi ahorro, ¿no? Primero mi ahorro, mi seguro de ahorro y después ya ver dónde voy a invertir con mis excedentes, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Muchas gracias por este taller. Estoy segura que ha sido muy beneficioso
para todas las que han participado. Acá te están felicitando también por el Sí, chat. muchas gracias, Pati. Paula, solo ahora que tocabas el tema de los estados financieros personales, quería mostrarles este Excel que me gustaría compartirles. Es como que un formato, ¿no? Donde están el balance, el presupuesto, resultados, el flujo de caja, o sea, ya está como que formuladito para que o sea, tal vez les puede ser de utilidad, ¿no? También me gustaría compartirles este archivo, Sí, ¿no? Ujú. sí, nos lo En todo puedes caso, compartir ahora tal vez por el chat. por el chat se puede, Y ¿no? A ver, vamos a ver. sí, o si no sí, o me lo compartes y yo les paso, están interesadas también en la presentación y que la tenemos. Y también en este Excel sí va a ser muy útil también para las participantes. Sí, las podemos compartir para las participantes. Ujú. Ya, igual te lo Sí. mando por el WhatsApp para que yo también se los haga yo. Lo he pasado por el WhatsApp, por este chat también. También está en el chat para las que Ujú. todavía están. Y sí, vamos a gestionar a ver si también se puede compartir la grabación. Si no, igual con la presentación y con lo que han venido y los apuntes que ha tomado. Yo también estaba ahí anotando mis apuntes. Otras formas de diversificar los ingresos, ¿no? Sí, Eso también y todo suma. es bueno ponerse a pensar, ¿no? Ujú. Sí, Muy bien, muchas gracias, Linda. ya. Muchas gracias a ti también, Elizabeth, y a todas las asistentes. Que tengan buena Gracias a noche. todas las asistentes. Nos vemos. Chao, chao.